Bueno, y pasadas las 10:30 de esta mañana, la Cámara de Diputados va a comenzar a discutir en general el proyecto de reforma tributaria. Mientras que la Alianza ya anunció su rechazo a la idea de legislar, la nueva mayoría, por su parte, adelantó su respaldo absoluto a esta iniciativa. Queremos conversar más sobre este proyecto y para eso vamos a tomar contacto desde Valparaíso con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, diputado? Paola, Germán, muy buenos días. Aquí ya tempranito listos para comenzar la larga sesión hoy y yo creo que mañana también. Diputado, conversábamos más temprano con el diputado Melero, que está al frente suyo, digamos, en términos de su respaldo a esta propuesta, y comentábamos lo corto que nos parecía a todos, en realidad, que se tomara un día para la discusión general y un día para la discusión en particular. ¿Qué le parecen a ustedes esos plazos? Sí, escuché al diputado Melero y la verdad, permítame con mucho respeto, estoy muy apesumbrado porque se nos viene el caos para el país, se vienen las nubes. Por favor, primero estamos hablando de un tema que no todos dominan. He visto muchos ex ministros y ex miembros, ¿no es cierto?, de gobiernos nuestros y de otros que han aparecido hablando. Y la verdad que no tienen idea de tributaria. En Chile son muy pocos los expertos tributarios. Hablan por los papeles que a algún experto les pasó, igual que los empresarios. Esta es una reforma básica para el programa Michelle Bachelet. Sin esta reforma no hay programa presidencial. La gente votó a Michelle Bachelet y nos votó a nosotros basado en este programa que nos permitirá educación, salud, regiones, disminuir la desigualdad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, parte el 2015, el presupuesto que dejamos para el 2014. Está malo. Cuando lo hicimos el año pasado, lo que nos presentó el ministro Larraín, el exministro, uno de los que también habla hoy día, a quien le planteamos reformas tributarias de verdad y no entendía mucho, nos trajo un presupuesto basado en un crecimiento 2014 del 4,9%. No vamos a llegar al 3,5%. Con un precio del cobre sobre 3 y tanto. No hay plata, no queremos cometer el mismo error para el 2015, por lo tanto esta reforma tiene que estar aprobada a fines de agosto, a efecto de cuando elaboremos el presupuesto 2015, estos 1.000 millones de dólares que impactan en ese presupuesto estén disponibles y podamos hacer cifras reales, porque si no estaríamos manejándonos en el mundo, ¿no es cierto?, de la fantasía del Bill Zipat. Pero si la urgencia entonces es tener esto listo para agosto, la pregunta, un poco retomando la pregunta original, ¿no convendría haber trabajado un poco más u horas extra que simplemente discutir un día en general y un día en particular? A ver, en la Comisión de Hacienda recibimos a más de 50 personas y tuvimos, creo que en la historia de este Congreso, más horas dedicadas, ¿no es cierto?, a lo que fue la reforma. Lo que pasa es que muchos llegaban a leer lo que le pasaban a los expertos. Entonces, para leer, yo les decía, pásenos los papeles que los diputados comprendan con sus asesores, ¿no es cierto?, y puedan evaluar en esta semana. Nosotros entregamos el informe la semana pasada, por eso dejamos una semana para que los diputados leyeran nuestro informe en la Comisión de Hacienda, con sus asesores, con sus partidos, y pudieran llegar, ¿no es cierto?, hoy día a un largo debate y mañana a la votación. El tema está conocido, esto viene de hace meses, se quedaron dormidos en enero, febrero y marzo muchos empresarios, ahí tenían que haber trabajado en periodo de vacaciones, pero claro, ellos las toman, haber tomado, ¿no es cierto?, los puntos y haberlos desarrollado con tiempo. En lo que nosotros hemos planteado, en la Democracia Cristiana, el Partido PPD, el diputado Aguiló, Izquierda Ciudadana, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, el Partido Radical, el ministro ha estado abierto a escucharnos en varios temas, no en la estructura. El FUT, y lo digo aquí, alguien me decía con soberbia, no, con el respaldo de los votos. El FUT se acaba. Los 280.000 millones de horas que los empresarios nunca han tributado, comienzan a tributar. ¿Cuándo? Me hubiera gustado ahora, ¿no? En 2018, 4 años más. ¿Cuánto suben los impuestos del 20 al 25? 4 años al 2018. Todo es lento, todo es con calma. Lo único que nos falta, que en esto hemos estado preocupados en la Democracia Cristiana, es reforzar, ¿no es cierto?, algunos temas con pequeños empresarios, con regiones, con los emprendedores, que hemos ido haciendo ajustes. En el Senado se harán otros ajustes, el ministro está disponible para aquello, pero la matriz, mediante ilusión, antievasión, término del FUT e incremento de impuestos, eso no se toca, los votos están, como dicen, aplanadora, lo que sea. Nos eligió la gente para eso, eligió a la presidenta Bachelet y eso va a ser ley, le guste a quien le guste, porque si no lo hacemos ahora, nunca más, bueno, en los próximos 20 años, nunca vamos a tener las mayorías, no las tuvimos atrás para hacer un cambio en esta naturaleza. Los lobbies empresariales son atroces, lo vimos, la UDI está desesperada, Silva por un lado, ahora Melero, Macá, todos hablando, ya, desesperados, incluso diputados de Evópoli, que han estado en la comisión de Amplitud, que han dicho que en su comienzo solo se ha mantenido con el senador Nomado Sandón, estaban disponibles para debatir el tema y hacer su aporte, ahora dice que van a votar en contra. O sea, aquí el lobby ha sido tremendo. En la Cámara de Diputados no ha resultado, ahora se irán al Senado, no lo sé, pero le aseguro que el 30 de
agosto, el 31 de agosto, la presidenta Bachelet va a tener su reforma y va a poder estar en el presupuesto 2015 con los ajustes que haya que hacer necesarios. Siempre en esta reforma de este nivel hay errores, ¿no es cierto? No, claro, pero a ver, entiendo la dinámica que usted ha planteado, la dinámica que se ha planteado desde la nueva mayoría desde que llegó el gobierno de Michelle Bachelet, pero uno espera en el Parlamento que haya debate y discusión, y si en cierto sentido uno lee, por ejemplo, a distintos ministros de Hacienda, incluso del mismo gobierno anteriores, del sector, donde hay ciertos cuestionamientos o reparos. También algunos sectores, gremiales o no, que tienen ciertas dudas, no sé si reparos, pero tienen ciertas dudas. Un sector político que también tiene eventualmente algo que decir, bien o mal, como cada uno lo quiere evaluar, pero tiene algo que decir. ¿No será como contradictorio que teniendo ese escenario se dé para debatir en el Parlamento un solo día algo tan importante para nuestro país, cuando yo, haciendo un cálculo sumamente quizás básico, a lo mejor que sea hasta un poco erróneo, pero bueno, si son 120 diputados van a tener que estar 20 horas y van a poder estar sin parar 10 minutos cada uno, con tiempo para poder hablar? En ese nivel de discusión o debate, ¿se puede plantear todas estas dinámicas que estamos, de las cuales yo le estaba contando? Pero a ver, Germán, ¿cuántos saben de tributaria? En 10 minutos un diputado perfectamente plantea su tema. Dígale que habla de tributaria a los diputados, a los senadores, a los ministros, eso que usted menciona, 15 o 20 minutos, y si no tienen un papelito al lado, que leen lo que alguien les dijo, y lo leen mal. Incluso ministros de su sector. Oiga, pero a ver, ¿qué ministro? Ahora están apareciendo porque aparecieron unos, otros no, unos están sin pega, unos están en organismos internacionales, el otro representa un sin sangre, el otro una universidad, y le dicen, oye, habló Pepe, ¿por qué no hablas tú? Pero ¿cómo es esto? Y los medios les dan los espacios. No saben, están todos repitiendo la misma jergonza, nada específico. Cuando hemos recibido un aporte especial, en el caso de los vinos, en el caso de la PYME, en el caso del IVA de la construcción, lo hemos tomado, se lo hemos planteado al ministro, lo hemos conversado y se han hecho algunas indicaciones. Cuando recibimos que habían algunos principios de inconstitucionalidad, también en el caso ayer se reunieron conmigo los miembros del Tribunal Tributario, un proyecto de ley que fui su autor hace años y que hoy día está a medio camino. Obviamente los vamos a escuchar, se lo planteé al ministro, porque el contribuyente dice una cosa, impuesto interno dice otra, el Tribunal Tributario es el que tiene que decir. Ese tipo de situaciones las vamos a arreglar, las vamos a mejorar, les vamos a poner, ¿no es cierto?, los énfasis correspondientes. Pero que me vengan a decir que el FUT no se elimina, se acabó, no hay discusión. El FUT se elimina, los impuestos suben y van a estar los votos de la nueva mayoría en la Cámara y en el Senado. Es así, entonces no nos preocupemos de las grandes defensas. Si alguien tiene aportes, que hasta aquí no lo hemos hecho, un par de indicaciones fueron firmadas por miembros de la oposición y junto con nosotros y fueron aprobadas. En lo que son ajustes a los temas en específico, sí, no a la reforma. Nos eligió a nosotros la gente para decirle sí a la reforma, está en el programa de la presidenta Bachelet, y por lo tanto en eso, para eso es la democracia. El que gana pone sus proyectos. Cuando perdimos, el presidente Piñera nos trajo una reformita tributaria, un ajuste de $800 millones. Bueno, ahí quedó, no pudimos hacer nada, ellos tenían los votos, tenían el Ejecutivo. Así funcionan las democracias. Y tenía los votos, así funciona la democracia. El terremoto, recordemos que esa fue para el terremoto, pero diputado, quería volver sobre otro tema, sobre lo que suena al menos desde aquí como alguna displicencia con los ministros de Hacienda de la concertación anteriores. ¿Qué tiene el ministro actual de Hacienda que a su juicio le da autoridad para hablar de tributos, cuando a su juicio también, según lo ha dicho acá, los otros ministros de Hacienda no tienen ni idea de tributos? De tributos no, se los preguntamos y se los planteamos, pues si no son expertos en eso, son macroeconomistas, gente que ha estudiado en Washington, ¿no es cierto?, en Boston o en Europa, ha pertenecido al BID, o sea, son grandes pensadores de la macroeconomía del país, lo han hecho muy bien, todos, pero esto es un tema específico. El actual lo que tiene, tampoco es experto, no está mirando seguramente, pero lo siento, ministro Arena, no es experto, pero sí tiene una cosa, estuvo en la dirección de presupuesto, por lo tanto conoce las platas, conoce los requerimientos, ¿no es cierto?, de las distintas áreas de nuestro país, de los distintos ministerios, y desde ese punto de vista obviamente tiene una visión un poco más aterrizada, pero él está con un grupo de asesores, con Yodrati, con impuestos internos, Mico también sabe bastante en este tema, es un tema que se preparó durante la campaña presidencial, muchos meses discutimos estos temas, o sea, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, hay una base, hay un fundamento, sujeto a mejora, siempre, perfectible, sin lugar a dudas, pero la matriz, el 87% de lo que son los 8.000 millones de horas de la reforma, elusión, evasión, aumento de impuestos hasta un 25% y eliminación del FUT,
no es transable, digámoslo con claridad, ¿no es cierto? Así nos eligió la gente, así eligió Michelle Bachelet, nos dio ese respaldo. ¿Diputado? Las cosas que afecten a las clases medias hacia abajo, vamos a corregir algunos defectos, la democracia cristiana lo ha hecho, hemos tenido mucha recepción de parte del Ejecutivo y del Ministro, y por lo tanto nos encontramos conformes con el proceso que hemos llevado hasta aquí. Diputado, y por último, a propósito de lo que usted señala de corregir esta iniciativa, la portada del Mercurio del día de hoy señala lo siguiente: ante el anuncio de la democracia cristiana sobre futuras modificaciones a la iniciativa, el PS y el PPD piden poner límites a la discusión sobre reforma tributaria. ¿Qué límites le pusieron los correligionarios o los colegas del PS y el PPD a su partido, a la democracia cristiana? No, aquí no hay, lo mismo por un lado, por otro, aquí no hay límite. O sea, nosotros planteamos nuestros temas con diputados del PS, del PPD, Partido Radical, Aguiló, Izquierda Ciudadana, planteamos temas al ministro, la mayoría de ellos lo acogió, temas menores, y en el caso que no, algunos como yo, no se debe hacer, no se debe fumar, ya tuvimos que compensar subiendo el impuesto al tabaco, ya, pero obviamente aquí no hay límite, hay un debate, somos partidos dentro de una nueva mayoría, respaldamos a la presidenta Bachelet, pero el debate y la discusión en la Cámara y en el Senado ha sido libre, y por lo tanto el ministro ha visto aquellas cosas que efectivamente le hemos demostrado, con ejemplos, en regiones, ¿no es cierto?, en circunstancias que necesitaban ser corregidas, y el ministro lo ha hecho, pero no a globo, no me gusta la reforma, la están embarrando, se viene la hecatomba, ese discurso la doy, no quiero la idea de legislar, un parlamento legisla, ¿diputado? Dentro de la legislación aporta, pero aquí, si no quieren legislar, bueno, entonces votemos. Diputado, y por último, se ha hablado de que va a estar cerca de 2 meses en el Senado esto en discusión o en debate. ¿Hasta dónde se puede llegar a discutir o a agregar o cambiar ciertos aspectos de la reforma tributaria para que después vuelva a la Cámara de Diputados, eventualmente comisión mixta, en fin? Pero ¿cuál va a ser el parámetro, cuál va a ser el rango de acción que van a tener los senadores de discusión en esta reforma tributaria, cuando ya vemos, de acuerdo a sus palabras y lo que hemos escuchado, de que aquí hay un acuerdo macro que más allá de lo que se discute en el Parlamento se va a terminar votando en un par de meses más? A ver, esto va al Senado, hemos calculado 2 meses, junio, julio, para que vuelva a tercer trámite. Evidentemente van a haber algunos cambios en el Senado en agosto, y a fines de agosto pase por la Cámara y vuelva al Senado. Ahora, evidentemente que en el Senado van a haber cambios. Lo que sí hemos dicho, y hay un acuerdo en la nueva mayoría, todos, a nivel de partido y a nivel de parlamentario, de que las bases, de que son el FUT, la alza de impuestos, ilusión y evasión, eso no se toca, salvo precisiones o aclaraciones si hay alguna inconstitucionalidad, alguna duda de tipo legal. En el resto está abierto el ministro, lo estuvo en la Cámara, lo está en el Senado. Yo llamaría, ¿no es cierto?, a los parlamentarios de oposición en esos temas a hacer contribuciones positivas, en vez de pararse arriba, lavarse las manos, obviamente hacerle una venia al empresariado chileno, a esos. Usted vio lo que ganó la banca en el primer trimestre, $1.000 millones. Yo no voy a votar que sigamos teniendo utilidad en un trimestre, en un sector de $1.000 millones. Absolutamente no, por principio. Aunque no fuera mi gobierno, haría lo mismo. O sea, en este sentido va más allá de un tema político, es un tema de conciencia. Chile tiene que cambiar, la desigualdad tiene que corregirse, hay regiones postergadas, y para eso necesitamos recursos, y los recursos tienen que ponerlos los empresarios, que hoy día, ¿no es cierto?, es razonable. Están asustados, se ponen de espaldas, pero bueno, la gente nos eligió a nosotros, no a ellos, y por lo tanto nos toca aprovechar esta mayoría. Diputado, muchas gracias por este contacto con Mañana en Directo, que tenga un buen día. Que esté muy bien, ¿eh? Bueno, Paola, Germán, muchas gracias.